La historia comienza con Pippa, quien se muda por primera vez a una casa sola en Montreal, junto a su novio, Thomas. Ambos están entusiasmados por esta nueva etapa en su vida y vivir juntos. Una noche, mientras disfrutan de una bebida, notan que el apartamento del otro lado de su ventana está completamente visible, lo que les llama la atención. Los vecinos empiezan a besarse. Observamos a Pippa y Thomas dando sus críticas constructivas a lo que estaba pasando enfrente. Pippa le dice a Thomas que deje de mirar y respete su privacidad, y finalmente lo convence. En cada ventana del edificio de enfrente se desarrollaban vidas diferentes, pero la vista de la casa justo enfrente era la más interesante. Esa noche Pippa se viste con una atractiva lencería para seducir a Thomas, pero él ya se había quedado dormido para esto, lo que pone mal a Pippa porque sentía que sus esfuerzos en la relación siempre eran en vano. Al día siguiente, Pippa comienza su mañana en el nuevo vecindario y se dirige a trabajar con su amiga más cercana, Ari. Su amiga le pregunta sobre la nueva vida de Pippa con Thomas. Ella comparte que vio a sus vecinos teniendo actividades íntimas en la noche anterior. Pippa trabaja como asistente de oftalmología y aspira a convertirse ella misma en una doctora muy pronto. Su médico en jefe le regala un cofre para ponerle agua a los pájaros que visitaban su nuevo hogar, un detalle que le gusta mucho. Al regresar a casa, Pippa encuentra un hermoso dibujo de Thomas en una pizarra e instala el regalo en su balcón para que los pájaros se acerquen. Habla de sus nuevos vecinos y admiran la belleza de sus vidas. Es en ese momento que Pippa y Thomas nota que su vecino se había atragantado, y aunque intentan alertar a la pareja, ella no los ve porque está escuchando música con los audífonos puestos. Pippa le pide a Thomas que vaya a ayudar, pero en eso la esposa se da cuenta y lo salva a tiempo para terminar dándose un beso de alivio. En medianoche, Pippa no puede dormir y se siente atraída hacia la ventana opuesta una vez más. Ella observa a la esposa del vecino salir de viaje y su marido la despide desde la ventana. Pippa se sentía muy atraída por el vecino. Ella empieza a verlo desde la oscuridad con deseo, pero cuando él mira hacia ella, Pippa se asusta y hace romper el vaso que tenía en la mano. Al día siguiente, Thomas, que trabaja en música para comerciales, se da cuenta que su vecino es un fotógrafo. Tiene actitudes extrañas con otras mujeres en la ausencia de su esposa, como tocarle el trasero. Por otro lado, Pippa ve unos binoculares en un escaparate y los compra para empezar a espiar más de cerca a su vecino. Ya en casa, los dos empiezan a investigar más a fondo el comportamiento del fotógrafo y descubren que invitó a la misma persona con la que estaba hablando antes en su casa para una sesión de fotos más privada. Pero algo raro empezó a ocurrir. Los dos comienzan a desnudarse y a tener intimidad. Desde el otro edificio, Pippa y Thomas empiezan a ponerse cada vez más cercanos. Empiezan a hacerlo mientras miraban cómo su vecino le estaba haciendo infiel a su pareja. Esa noche, incapaz de dormir por lo que acababa de ver, Pippa va a la cocina a buscar agua y su atención vuelve a la ventana de enfrente. La pareja del fotógrafo había vuelto de viaje. Ella los ve muy felices, como si nada hubiera pasado. Todo muy cariñoso y felicidad. Al día siguiente, comparte ese incidente con sus amigos durante una reunión. Mientras hablaba con la hermana de Thomas, Pippa aprende sobre cómo ella en el pasado trabajaba capturando sonidos de espacios cerrados usando un micrófono de largo alcance. Ya en casa, Thomas explica cómo puede acceder a los sonidos de dentro de la casa del vecino mediante el uso de vibraciones y reflejos de vidrio, pero necesitaban tener un espejo para reflejar las ondas sonoras que tenía que estar colocado en el otro edificio. Pese a que todo se escucha muy complicado, Pippa está decidida y ambos asisten de forma anónima a la fiesta del vecino para instalar el dispositivo que reflejaba el sonido. Cuando entran, Sebastián, el vecino, carga a Pippa en su hombro y la lleva al set que tenía para tomar fotos, mientras le pide a Thomas que se une a ella para la fotografía. Sebastián los guía para que posen y después de la foto se aleja sin decirles nada. Aprovechando la distracción de la multitud, ambos instalan un espejo detrás de una estatua y se van de la casa. Con la guía de Pippa, Thomas refleja la luz láser en el espejo, lo que les permite escuchar las voces de la pareja. Ellos estaban discutiendo y Julia, la esposa de Sebastián, descubre que había estado hablando con otras mujeres. Cansado de las discusiones, Sebastián quiere terminar la relación y divorciarse de ella. Pippa y Thomas se sienten aliviados cuando la discusión concluye con solo un par de anteojos rotos y no escala mayores. En el trabajo, Pippa descubre que Julia ha venido a comprar anteojos nuevos. Pippa guía a Julia en la elección de una nueva montura y realiza una prueba de vista para garantizar que no haya problemas. Se vuelven más íntimas durante el proceso. Julia sugiere pasar el fin de semana juntas en un sauna. Pippa acepta. Mientras tanto en casa, el trabajo de Thomas en publicidad musical lo lleva a sentir curiosidad por lo que Sebastián le dice a sus modelos de fotografía. Ajusta su micrófono para escuchar y se da cuenta que Sebastián está intentando seducir a la modelo. Pippa comparte lo que sucedió en la oficina y que tenía la intención de contarle a Julia sobre las relaciones poco saludables que estaba teniendo su marido. Sin embargo, Thomas insiste en que debería centrarse en su propia relación y dejar de espiar a los vecinos. Thomas le pide a Pippa que cancele su cita con Julia y que no se involucre más, pero Pippa se niega. Esto hace que Thomas se sienta muy frustrado y salga de la casa por una bebida. Llega el fin de semana y Pippa va al sauna con Julia,
Pipa intenta hablar indirectamente sobre cómo evitar relaciones que impliquen la traición, pero por otro lado Julia elogiaba a Sebastián, expresando su confianza en él y considerándolo una persona exitosa y profesional. Pipa solo permanece en silencio y ambas se separan después de terminar su sesión en el sauna. Pipa ahora se encontraba totalmente involucrada con estas dos personas. Ella no puede dormir una noche y configura el dispositivo para escuchar a sus vecinos. Pipa se da cuenta de que Julia está despierta e intenta conectarse a la impresora de la casa de sus vecinos usando la computadora de Thomas. Después de una prueba, lo logra y envía a Julia un mensaje anónimo exponiendo la infidelidad de Sebastián. Julia inicialmente no lo cree, pero Pipa menciona un condón usado en el bote de basura del baño. Ella había visto que Sebastián lo colocó en ese lugar después de uno de sus encuentros con sus amantes. Thomas se da cuenta de lo que estaba pasando y le reprocha a Pipa por interferir demasiado. Sin embargo, Pipa está decidida a exponer a Sebastián. Julia descubre la verdad cuando revisa el bote de basura del baño y se dirige a la habitación de Sebastián con un cuchillo, en presencia de Pipa y Thomas. Él entra en pánico e intenta llamar a la policía, pero Pipa lo detiene para evitar ser arrestados por espionaje. Al frente, Julia decide no matar a Sebastián y sale de la habitación muy afectada. Thomas, furioso, tira los binoculares de Pipa al suelo y regresa al dormitorio. Al día siguiente, Thomas habla con Pipa y le pide que deje de espiar a los vecinos. Pipa promete no volver a hacerlo después del peligroso incidente de la noche anterior. Ambos se abrazan, pero Pipa siente que algo extraño sucede en la casa del vecino. Cuando mira, se percata que Julia se había quitado la vida. Sebastián había encontrado su cuerpo en el baño, cubierto en sangre. Thomas culpa a Pipa por esto, recoge sus pertenencias y se va del lugar. Pipa le ruega que no la deje en ese momento, pero él insiste en que había arruinado la vida de esa mujer y necesitaba estar solo por un tiempo dejándolo en la casa. Pipa pasa la noche muy asustada. Al día siguiente, cuando estaba llamando a los clientes para entregarles sus lentes, se encuentra con los lentes de Julia y manda un mensaje para la entrega de estos. Semanas después, Pipa observa el deterioro del estado de Sebastián tras la muerte de su esposa. Va a una tienda donde Sebastián está tomando una copa, intentando calmar su conciencia. Sebastián nota su presencia, se une a su mesa y entabla una conversación. Pipa se compadece de él y trata de consolarlo con sus palabras. Sebastián la invita a casa a tomar unas copas y a una sesión de fotos. Pipa acepta y se van juntos. Ya en casa de su vecino, Sebastián sirve bebidas y le pide a Pipa que asista a la inauguración de su exposición. Después, le pide que pose para la cámara. Ella lo hace. La situación empezaba a acalorarse cada vez más. Van quitándose la ropa y terminan besándose y teniendo relaciones en el sofá. Mientras tanto, Thomas había decidido regresar a casa con flores para pedirle perdón a Pipa por su actitud. Cuando llega, se da cuenta de que Pipa no estaba en casa. Toma un poco de agua para colocarla en el balcón, pero es ahí cuando Thomas nota la presencia de alguien nuevo en la casa de Sebastián. Toma los binoculares y mira a Pipa y Sebastián en pleno acto. Al día siguiente, Pipa se despierta en cama de Sebastián. Regresa a su casa para solo encontrar a Thomas colgado del techo sin vida. Después de ese incidente, Pipa queda completamente afectada por la pérdida de Thomas durante mucho tiempo. Lleva una vida triste y se culpa a sí misma por lo ocurrido. Algún tiempo después, ve la inauguración de la exposición de Sebastián en un afiche y decide asistir con Ariana. En la inauguración, Sebastián le agradece su asistencia y le pide que disfrute del evento. Sebastián habla de su nuevo proyecto e invita a Julia a explicar los detalles. Pipa no puede creer lo que escucha. ¿Cómo era esto posible? Si ella vio morir a Julia, pero ella aparece completamente sana y su proyecto estaba relacionado con Pipa y Thomas. Julia y Sebastián revelan que Pipa y Thomas los estaban espiando ilegalmente y las cámaras de seguridad habían captado cada uno de sus movimientos en la casa. Julia narra al público toda la historia de Pipa, considerando sus acciones como la principal causa de la muerte de Thomas. Pipa se da cuenta de que todo esto fue un montaje y se aprovecharon de ella. Rápidamente abandona la exposición y se dirige a la casa de Sebastián. En la habitación del ático, descubre que Sebastián y Julia han grabado cada momento de su presencia en la casa. En un ataque de ira, Pipa lo destruye todo, destrozando las fotos y toda la evidencia. Al día siguiente, Pipa debe abandonar Montreal y desalojar la casa. Mientras empaca sus cosas, vacía el recipiente de agua de los pájaros y nota algo muy extraño. Varios pájaros muertos en su balcón. Los pájaros se habían muerto por la bebida que habían tomado, la misma que Thomas había puesto en ese lugar y antes había probado. El tiempo pasa y Sebastián y Julia son entrevistados por una revista, revelando su idea de crear una galería de fotografías de vecinos espiando sus vidas, y cada temporada se centraría en alguien distinto. Las preguntas se ponen un poco extrañas y cada vez más personales. Sebastián muestra un comportamiento nervioso durante la entrevista y salen de la oficina de la revista muy apresurados. El sentimiento de culpa lo estaba carcomiendo. Llegando a casa, encuentran una botella de vino en su puerta. Era un regalo de un fan. Después de tomar una copa, ambos discuten si eran culpables de la desgracia que estaba ocurriendo con sus vecinos. Sebastián
cuestiona la falta de vergüenza de Julia y ella niega su responsabilidad por la muerte de Thomas. Es en ese momento que la impresora de la casa comienza a imprimirse sola nuevamente. Era Pippa, comunicándose con ellos, revelando que sabía todo y que estaba segura que Thomas no se había suicidado, sino que había sido asesinado. Sebastián y Julia miran por la ventana y notan la presencia de Pippa. Salen rápidamente para intentar detenerla. Pippa corre al edificio en el cual trabajaba, pero no logra impedirles que ellos entren. Ella les dice que sabe que Julia envenenó a Thomas y lo hizo parecer todo un suicidio. Pippa los acusa de jugar con ella y de ser los verdaderos culpables de la muerte de su pareja. Julia intenta hablar con Pippa, decirle que no era así, que ella era inocente, descartando todas las afirmaciones de Pippa como si estuviera alucinando todo. Pero Julia de repente se desmaya. Pippa le dice a Sebastián que la botella que encontraron fue un regalo suyo y que la había envenenado antes. Sebastián empieza a caerse también. Pippa se acerca a él y le dice que mire su rostro por última vez. Ella los coloca bajo un equipo de curado de ojos y los deja ciegos para siempre, asegurándose de que no pueden realizar más de sus proyectos y no arruinen ninguna vida más. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y pasarte por los demás resúmenes del canal.